Sanidad, buenas prácticas, enfermedades de las abejas. En una colmena prosperan, en un ambiente cálido y húmedo, decenas de millares de abejas. Por esta razón, sus colonias se prestan particularmente bien al desarrollo y propagación de microorganismos y otros enemigos. La explotación intensiva de abejas, con decenas e incluso centenares de colonias próximas entre sí, aumenta el riesgo de contagio y, por tanto, las probabilidades de que una colonia sufra enfermedades parasitarias o infecciosas. Es por esto necesario que el apicultor conozca cuáles son los principales agentes causantes de enfermedades y aplique un conjunto de buenas prácticas y/o tratamientos con los que evitar su propagación y atajarlas a tiempo. El deterioro en la salud de las abejas de la miel puede estar originado por muy diversos factores. Estos se clasifican en agentes físicos, químicos y biológicos. Los agentes físicos, cuando, por ejemplo, el emplazamiento de las colmenas es inapropiado y éstas se hallan expuestas a los vientos fríos predominantes o se localizan en vaguadas húmedas con mala orientación, donde apenas reciben la luz del sol. Agentes químicos, como el uso extendido de los plaguicidas químicos de síntesis en la agricultura, que supone en la actualidad una amenaza grave para las abejas y el resto de especies polinizadoras. Agentes biológicos. Existe un amplio abanico de especies biológicas, con virus, bacterias, hongos, protozoos, nematodos y artrópodos, que de distinta forma, parasitando, depredando, etc., interactúan con las abejas afectando al normal desarrollo de la colonia. Algunos de estos agentes son más importantes que otros. Actualmente, los más peligrosos son sobre todo el ácaro varroa, la nosemosis y las loques, hoy en día menos frecuentes aunque muy nocivas. También tienen importancia algunos virus como el de las alas deformadoras o el de la parálisis crónica, a veces asociados a la varroa, que pueden ser su agente transmisor. La varroasis es en la actualidad seguramente el principal enemigo a combatir por el apicultor. Se trata de una enfermedad parasitaria invasiva de las abejas causada por un ácaro externo, Varroa destructor. Afecta a todas las castas, ocasionando el debilitamiento y, si no se trata a tiempo, la muerte de las colonias. En los adultos, Varroa se encuentra preferentemente sobre la superficie ventral del abdomen, entre las dos primeras esternitas, donde abre un agujero en los cuerpos grasos de las abejas. El ácaro tiene un ciclo de vida complejo. Se reproduce en el interior de las celdillas operculadas, afectando también al desarrollo de las larvas y haciendo difícil su eliminación por parte del apicultor. La infestación es difícil de detectar al principio, pero se va haciendo poco a poco más evidente y se pueden ver ácaros sobre las abejas adultas y algunas abejas con el abdomen acortado y alas atrofiadas. Varroa es transmisor del virus de las alas deformadoras DWV. Cuando la infestación comienza a ser importante, se pueden ver abejas que se arrastran sin alas y salen de la colmena para morir al exterior. Es importante detectar la infestación antes de que sea demasiado tarde. Por eso es recomendable realizar inspecciones más o menos periódicas para conocer el grado de infestación. Para ello, conviene examinar rutinariamente los adultos, fondo sanitario o larvas de zángano en busca de varroa, o realizar tests más sofisticados que no son objeto de este curso de iniciación. Hasta la fecha no existe ningún remedio capaz de eliminar satisfactoriamente todas las varroas de una colonia. Las abejas deben convivir con el parásito. En ausencia de tratamiento, el ácaro exterminaría en 2, 3 o 4 años a toda la colonia afectada. No obstante, existen tratamientos químicos efectivos que nos ayudan a mantener el número de varroas en la colonia en un umbral razonable. En España es obligatorio realizar este tratamiento al menos una vez al año, ya cosechada la miel, para garantizar que las abejas nacidas al final del verano y en otoño se encuentren lo más libres de ácaro posible. De este modo se maximizan las probabilidades de supervivencia de la colonia durante el invierno. La diagnosis y tratamiento de otras enfermedades importantes como la nosemosis o loques pueden ser complejos y se escapan del alcance de este curso. Ante anomalías o sospecha de enfermedad, el apicultor puede consultar apicultores más experimentados o información útil y detallada en Internet o manuales especializados. Es interesante saber que, para defender de estas y otras amenazas,
Las abejas han desarrollado a lo largo de su proceso evolutivo un conjunto de mecanismos naturales de defensa. La conducta higiénica, que es la habilidad mediante la cual las obreras detectan, desoperculan y retiran de sus celdas a las larvas o pupas enfermas, parasitadas o muertas. Es un carácter hereditario que confiere resistencia a algunas enfermedades que afectan a las larvas. Mediante la conducta de acicalamiento o grooming, la abeja adulta retira los parásitos que pueda haber en la superficie de su cuerpo o el de otras obreras. Otro mecanismo de defensa importante frente a las enfermedades es la capacidad que tiene de producir o utilizar para su beneficio sustancias antibióticas producidas por plantas u otros organismos. Algunos estudios científicos apuntan a que el empleo de propóleos, resinas recolectadas en las plantas con diversas propiedades antimicrobianas, podría tener una importancia vital en la inmunidad social de la colonia frente a enfermedades. El apicultor moderno no puede ser un agente pasivo, sino que debe emplear las medidas de protección a su alcance para prevenir la aparición de enfermedades en las colmenas, independientemente de aplicar cuando sea necesario los tratamientos específicos desarrollados para combatir enfermedades como la varroasis. Se detallan algunas de estas medidas. La selección genética de abejas resistentes a enfermedades por parte del apicultor, que favorecerá la multiplicación de colmenas con un mayor comportamiento higiénico, por ejemplo. Este es un carácter hereditario que puede ser seleccionado por el apicultor sin tener necesariamente que recurrir a sistemas complejos de reproducción. El conocimiento del comportamiento y biología de las abejas y el respeto a las reglas profilácticas servirán para evitar el asentamiento de procesos patológicos. Es por esto imprescindible que el apicultor reciba una formación continua y actualizada en estos campos. Al ubicar las colmenas se evitará la humedad excesiva. La orientación será adecuada para evitar que los vientos dominantes afecten a las colonias. Una buena nutrición es clave para la salud de las colonias. El apicultor deberá asegurarse de que la calidad del hábitat y número de colmenas esté ajustado al potencial melífero de la zona. Finalmente, se resume a continuación un conjunto de buenas prácticas sanitarias sencillas de llevar a la práctica por el apicultor. Alimentación abundante y de buena calidad. Tener colonias fuertes e igualadas en el colmenar para evitar pillaje. Vigilancia de la postura de la reina. Algunas anomalías pueden servir para el diagnóstico de algunas enfermedades de la cría. Bioseguridad. Mantener en cuarentena colonias adquiridas en otras explotaciones. Tener cuidado con las visitas de otros apicultores. Los guantes, pinzas y otro material apícola deben tener garantías antes de introducirlos en nuestra explotación. Fondos sanitarios, que son de gran ayuda siempre y cuando se mantengan limpios. Renovación de ceras, eliminando panales viejos que puedan constituir focos de enfermedades. Revisar y detectar colmenas débiles, identificando la causa para tomar las medidas oportunas. Al revisar, las colmenas enfermas o dudosas se dejarán para el final, para evitar la propagación de enfermedades a través de los guantes o material apícola. Retirar colmenas muertas lo antes posible. Son un atractivo para el pillaje y para la diseminación de actividades. Se deben realizar un uso racional de los medicamentos, siguiendo las pautas marcadas por el veterinario y fabricantes, para evitar que se generen resistencias, etc.